Bien, buenas tardes. Me encuentro hoy reunida con el profesor Arturo Antonio Sierra Córdoba, quien es licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Biología y Química, especialista en Administración de la Informática Educativa y magíster en Ciencias Ambientales. El profesor Arturo Sierra se desempeña en la Institución Educativa Noroccidental de Soledad como docente de Ciencias Naturales con énfasis en Química. Tiene 18 años de experiencia en la docencia, de los cuales 16 son en el sector público. Atiende los niveles de los grados de sexto a 11, profes, de sexto a 11. Así es, efectivamente. Okay. De sexto a 11. Bueno, profe, esta entrevista tiene como objetivo evidenciar las prácticas didácticas y pedagógicas de docentes licenciados con respecto a las desarrolladas por docentes no licenciados que se desempeñan en la educación básica en instituciones públicas de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valle del Cauca, identificando las estrategias que mejorarían los procesos de enseñanza. Atlántico estaría representado por nosotros, ¿no? Porque nuestra institución pues hace parte del municipio de Soledad, por ende del departamento del Atlántico. Bueno, la primera pregunta, profe. Describa cuál es la estructura de su clase en términos generales. Ok, bueno, en cuanto yo inmediatamente cuando me pregunta acerca de la estructura de la clase, lo que se me viene en mente es la estructura de una casa. Y para poder construir, definitivamente debe haber buenas estructuras, ¿cierto? El mejor material. Ninguno de nosotros va a economizar para hacer su casa con los materiales más caros. Y creo que esta profesión, este oficio, involucra que lo mejor que yo disponga para mis estudiantes debe ser la estructura para la clase. Entonces, con este colofón así te hablo, sí, la estructura de la clase, aparte del conocimiento, aparte de la buena experiencia, es la motivación. Lo que es la motivación. Uno, el conocimiento, la motivación. Y por supuesto, ser sensible en todos los sentidos con el estudiante, establecer con el estudiante esa comunicación. Podría decir que esa es la estructura de mi clase y procuro tenerla en todas las relaciones que establezca, no solo a nivel profesional, académico, sino con las personas. Así es. No te escucho, Mari. Tienes el micrófono, activa el micrófono. Bueno, profe, ¿ha escuchado hablar sobre el concepto de didáctica? Sí, claro, perfecto. Eso es, ¿De qué manera? bueno, primero que todo para nuestro oficio, especialmente que nuestro propósito es transformar a través de los saberes en nuestros educandos, la didáctica es imprescindible. Entendemos por didáctica, para mí la didáctica es el elemento fundamental, esencial para el desarrollo de los procesos de formación, especialmente desde nuestro oficio de aprendizaje. Todos los recursos que yo requiero, todo lo que yo considere válido y que pueda validar el conocimiento que le transmita y le permita al estudiante facilitar esa aprehensión de saber, eso es didáctica para mí, Mario. Ok, profe. ¿En qué contextos, digamos, se aplica esa didáctica? Bueno, la verdad que el término no puede ser encasillado solamente a la parte de aprendizaje. La didáctica, todas las habilidades, las experiencias que como docente
uno adquiere, cada vez te enriquece ese acervo de experiencia, esa riqueza de aprendizaje, porque uno también está en esa labor de aprendizaje. Uno aprende para enseñar y cada vez no tomaré como apoyo la experiencia que tengo como docente. Cada vez veo que hay nuevos recursos y también estoy abierto para aprender a utilizar todo lo que pondere, todo lo que potencialice el sacarle mayor provecho al aprendizaje. Por eso, no solamente en el plano del salón, lo utilizo, bueno, soy docente también de experiencias de prácticas de laboratorio, en el laboratorio, en mi propio contexto social, también todo lo que sea necesario para enriquecer las relaciones interpersonales, también estoy dispuesto a utilizar. Mari, y sabe muy bien que no hay mayor recurso, mayor instrumento de didáctica que la pasión, el amor que uno tiene por servir en este oficio que para nosotros es de gran estima y de gran solemnidad. Entonces, para mí el mayor recurso de la didáctica es el amor en todos los contextos. Así es, profe. Profe, ¿cómo define concretamente la didáctica? ¿Cómo la definiría? Bueno, la didáctica la definiría basado en términos alejado de mi experiencia, sino lo que en la literatura hemos aprendido. Todos los recursos físicos, tangibles o intangibles, que faciliten el proceso, en este caso, de aprendizaje. Todo lo que me permite a mí hacer que los saberes estén a la mano, al alcance del estudiante, todas esas actividades también, porque no solamente podrían ser recursos físicos, también actividades. Aún los sentimientos que puedan producir el uso de herramientas, todo eso hace parte de la didáctica y de esa manera podríamos definirlo en todo este contexto. Ok, profe. ¿Ha aplicado usted la didáctica en su clase? Bueno, sé que cada momento que tengo de clase muchas veces es diferente y a veces creo que los recursos que yo uso para una clase me pueden servir para, hablando del tema que tratamos, ese recurso me puede servir para otro, pero la dinámica de clase siempre es distinta una de otra a pesar de que el tema es el mismo. Entonces, esto igual hace uno, primero que todo, a tener elementos comunes y a juzgar entre esos elementos comunes cuáles son prácticos para todos. Pero igual sí, la didáctica siempre es importante. Utilizo todos los recursos. Hoy en día, con lo de la tecnología, hemos aprendido esta pandemia. Me ha hecho explorar más acerca de otro tipo de recursos didácticos que son las TICs. Claro que la uso en clase, es importante. Una clase sin didáctica, llamémosla así, es la clase más tediosa, es tratar de hablar pero mudo, tratar de hablar con palabras mudas, tratar de comunicarme pero sin señas, porque tampoco las manejo. Entonces, didáctica es importante para todo. Claro. Efectivamente que la uso. ¿Cómo la aplica, profe, específicamente? Bien. ¿Cómo la aplica Bien. la didáctica en la clase? Siempre cuando requiero que ciertos conceptos generen una impresión profunda en el estudiantado, preparo de antemano qué es lo más efectivo. Y como te dije, todos los recursos que utiliza el docente para desarrollar un tema, quizás de pronto con el tiempo a uno le genera que este elemento o este instrumento ha sido más eficaz que otro. Entonces, también pondero la didáctica, pondero los recursos que utilizo para mi clase, como que lo reservo ahí, esto es lo que yo necesito,
Pero como te dije, a veces la dinámica en clase es diferente, la interacción genera muchas variables y también tengo que tener bastante sensibilidad, tener buen olfato, si tales recursos son los más apropiados y si me están generando lo que yo quiero, ese logro que evidencio en las evaluaciones me dirá si el recurso que utilicé como didáctica es el más efectivo para mi clase. De esa manera puedo ponderar, ¿de acuerdo? Esos serían los resultados que logra. O usted logra otros resultados. Aquí la perrita me está, discúlpenme. Sí, los resultados me evidencian si la didáctica que estoy utilizando es la más asertiva o no. Ok, profe. Pero esos resultados solo serían entonces las evaluaciones, los resultados positivos de las evaluaciones, o hay algún otro resultado que pueda evidenciar que la didáctica pues es efectiva. Bien, bueno, aparte de las evaluaciones, de las cuantitativas, también me lo evidencia la parte cualitativa, lo que genere esa empatía que genero yo con los estudiantes y esa reciprocidad docente-estudiante, estudiante-docente, eso también es para mí un indicador importante y me evidencia si realmente tal estrategia, tal recurso es efectivo, está generando sentimientos, generando saberes. Entonces, no solamente la parte cuantitativa, sino esa parte, llamémosle así, afectiva, también me da un gran indicador si es asertiva la didáctica que estoy aplicando para ese momento en la clase. Ok, profe. Profe, ¿qué entiende usted por procesos didácticos? Procesos didácticos. Bueno, como he venido hablando, la didáctica es algo general, y los procesos es todo eso que hay dentro de esa mecánica, ese llamémoslo así, en ese conjunto que es la didáctica, están esos elementos que pueden ser, como le dije al inicio, los recursos, las actividades, las acciones, las impresiones, los sentimientos, generan todo eso proceso que dentro de la manera como evaluamos, nosotros lo establecemos según ambientes afectivos, cognitivos, pero los procesos es todo lo que constituyen la didáctica. No sé si fui claro con eso, demasiada como palabra filosófica, pero bueno, discúlpenme. Profe, pero es que esa es su esencia, ¿no? Seguro, no. Exacto, es mi enfoque. Profe, ¿qué importancia hay en la planificación de esos procesos didácticos? De eso bueno, que usted define como proceso. La planificación es mirar el futuro de la clase. La planificación a mí me enseña a que durante ese evento, cuando esté con el estudiante en ese ambiente de aprendizaje, qué pueda pasar. La prevención es la planificación, una prevención. Muchas cosas que de pronto se saldrán de ese plan A que uno tiene como docente, también tiene que tener otro plan B. Planear es mirar no solo el presente de la clase, cómo se desarrolla la clase, sino el futuro, lo que después queda o de lo que después acontece cuando el estudiante sale del colegio, va a casa, y si ese concepto, ese aprendizaje es significativo y representa para él mucho, si lo valora o no. Entonces, la planificación me lleva hasta allá. Entonces, planear me hace ver bien lejos, me hace tener un buen alcance. Yo soy, de hecho, miope y necesito estos lentes para poder ver a gran distancia. La planificación es eso, lo que me permite ver lo que puede acontecer a largo plazo una vez
que yo interactúe con el estudiante en clase. Es importante la planificación, por supuesto. Ok, profe. ¿Qué entiende frente a la didáctica como disciplina pedagógica? Ok. Bueno, todo oficio que pretenda generar resultados óptimos requiere disciplina, requiere un rigor, y la disciplina es lo que hace, es lo que nos hace sabios. La disciplina es lo que nos hace expertos. La disciplina es lo que nos garantiza que los logros, los pasos o las acciones que nosotros emprendamos para para atender una situación, generen resultado en su mayor probabilidad positivo. La disciplina es importante. Y ningún oficio o ningún arte, en este caso, ni la didáctica sin la disciplina, sería infructuosa, no sería aprovechada del todo, porque aunque dispongamos de todos los recursos que pueden ser lo más pertinente para la clase, si no tenemos control, si no hacemos un registro, si no llegamos a un seguimiento, a esto me refiero a disciplina, no valoraremos de manera completa, sino parcial, la efectividad de esa didáctica. Claro que requiero disciplina, y si requiero tener éxito con la didáctica que empleo en mi clase, necesito disciplina. Esa es mi religión, esa sería mi ley. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo influye directamente sobre el aula o en el aula esa disciplina pedagógica? ¿De qué manera influye? Bueno, la disciplina pedagógica, nuestro papel como educadores, como formadores, es eso, formar. Y es tan hermoso este oficio, pero también delicado, cuidadoso. Cuando nosotros estamos en el proceso de dar clase, yo estoy pensando, siempre he visualizado la clase como una formación. Y yo lo aprendí así desde la escuela, y quizá eso me inspiró, el profesor de química me inspiró a ser profesor, y hoy gracias a esa inspiración, a esa disciplina del docente, imprimió en mí ese deseo de también ser llamémoslo un futuro imitador, un imitador. Y lo que es bueno, se imita. Lo que vale la pena, se imita. Y la disciplina de ese profesor me enseñó a mí, primero que todo, a amar, a sentir placer por lo que él me enseñaba. Y me inspiró a hoy en día ser un formador. Por eso la disciplina genera esto, genera carácter en el estudiante, inspira al estudiante, y el estudiante se convierte no solo un receptor, sino en su futuro, en un reproductor, en alguien que también afecte a otro, que genere influencia en otro, que sea influenciador. Eso es importante. Generar la disciplina, genera disciplina. Y todo así es armonioso. Las notas en su lugar es una armonía que suena bien. Claro, profe, si no utilizara la didáctica, disciplina pedagógica en el aula, ¿qué podría reemplazarla? No sé, ahí sí ignoro la verdad. Muchas veces he tenido la experiencia de prescindir de ciertos recursos, y aunque el recurso no es un todo, no es el todo en la clase, después cuando termina la clase, siento las impresiones de los estudiantes, y tal vez si evalúo, veo las evaluaciones, me doy cuenta que prescindir de un recurso didáctico, prescindir de algo que me ha representado de una u otra forma seguridad, confianza para mí, no estaré generando lo que espero.
No conozco una clase si no tiene didáctica y no conozco unos buenos resultados si no hay disciplina. No no me lo imaginaría. Pero como te expresé, he tenido esa experiencia y los resultados y las impresiones de mi audiencia, de mi educando, no han sido los más favorables. Y esto, pues, en conclusión, no sabría hacer nada sin didáctica y sin disciplina. Lo requiero siempre. Es nuestra forma de vivir ya. Profe. Sí, claro. Profe, ¿qué estrategias didácticas emplea en el aula de clase? Además de lo que nos ha mencionado, ¿no? ¿Qué estrategias didácticas emplea usted en clase? Bueno, desde mi área, las ciencias naturales es una ciencia atractiva, no es tan abstracta como la que tú manejas. Y por ser tan tangible, tan cotidiana, tan vecina, he procurado que los elementos que el estudiante disponga en casa, que cierta experiencia que él pueda tener en casa o en cualquier otro ambiente diferente al aula, llevarlo hasta allá. Aún procuro darle significado, ya connotación, a que todos esos fenómenos que yo teorizo, que yo explico, defino durante la clase, sea de su propia vivencia. Entonces, eso hace también que la didáctica mía no solo sea implementada en el aula, sino llevarla aún hasta la casa de ellos, llevarlo hasta la experiencia fuera del aula. Entonces, la didáctica tengo que pensarla que si lo que me es útil a mí como profesor, ¿qué podría también ser útil para el estudiante fuera, cuando quizá no disponga del mapa conceptual que el profesor hace? O de cualquier otra gráfica. Entonces yo siempre uso las vivencias como también un recurso de didáctica también. La misma experiencia que el estudiante pueda tener en casa, los mismos fenómenos que el estudiante pueda apreciar o los mismos fenómenos que el estudiante en su curiosidad siga preguntando por qué, cómo. Hasta allá yo llevo la didáctica. No la del profesor, sino también la hago aliada del estudiante fuera del aula. ¿Ok? Ok, profe. ¿Cuál sería la finalidad de aplicar esa didáctica en el aula de clase? ¿Cuál sería la salida? ¿Cómo? La finalidad. La finalidad. Bien. ¿Cuál sería la finalidad de aplicar la didáctica en el aula de clase? Bueno, la finalidad siempre lo que nosotros pretendemos, más que el estudiante defina, es que el estudiante tenga esa aprehensión, esa pertenencia. El saber pase de mí a él y se apropie y genere en él esa transformación. Ayude a él a estructurar el pensamiento y a tener un enfoque más claro acerca de las realidades de las cosas. Esa es la finalidad de mi didáctica. Profe, ¿qué acciones didácticas utiliza para fortalecer los aprendizajes y mejorar aquellos en que se presentan algunas dificultades? ¿Y por qué? Bueno, sí. Yo, por cierto, hago algo, no lo llamo rotular, no lo llamo rotular a los estudiantes, pero como todo docente, nosotros tenemos eso ya inherente, ya en nosotros, de ver cuál es la forma de aprender de cada estudiante. Ya, unos son más visuales que otros les gusta ver gráficas, dibujos, imágenes, otros entienden solo con el oír, ya otros tienen que tocar, palpar,
Basado en esa forma de aprender de cada uno de mis estudiantes, procuro llegarle con cada recurso a ellos. Así que en mi clase, la didáctica que, que yo hago primero, hago un diagnóstico en mis estudiantes. Ya, hago un diagnóstico en mis estudiantes. Una vez ya diagnosticado, caracterizado su forma de aprender, procuro que así como una buena comida, que al gusto sea placentero, tenga algo dulce, algo ácido, ya algo salado. Esos son los recursos que yo utilizo en mi clase para llegarle a cada estudiante, que tenga esa variedad. Entonces, Mari, concluyo que yo no sabría, no me sentiría conmigo mismo satisfecho, satisfecho si no estoy haciendo esto. No quiero dar nada insípido a mis estudiantes, solo abran la boca como un jarabe, la nariz, cúbrense y tráguenselo. Procuro en clase tener todas las acciones, no solamente una forma, sino primeramente va en función a la forma de aprender cada estudiante. Esas son las acciones pertinentes que yo tomo para generar la didáctica que aplico en mi clase. No sé si te respondí bien. Sí, claro, profe. Profe, ¿qué tan conveniente es la didáctica y cuál es su trascendencia para la comunidad educativa? Bien. Yo quitaría la palabra conveniente. La didáctica, todo maestro debe estar en función a generar en el estudiante transformación. Y la didáctica, más que conveniente, es indispensable. Es indispensable. Como diría cualquier leguleyo, es conditio sine qua non. Sin eso, no podría generar una clase. Por eso voy a eso, es esencial. Es esencial. La didáctica es como la luz para las plantas. Sin luz, las plantas no tendrían su fotosíntesis, y si la fotosíntesis no generaran sus propios, discúlpenme que hable en términos, pues es lo que más, es lo que podríamos decir, es lo que conozco, y de esa forma. Entonces, la didáctica, más que conveniente, es vital, es esencial. Por eso, el uso de ella en mi clase representa en sí la columna vertebral de mi clase, la columna que me hace a mí sentir seguro que los estudiantes, este recurso me afianzará el saber que quiero transmitirle. Ok, profe. Y la otra parte de la pregunta es, ¿y cuál es su trascendencia a la comunidad educativa? Bien, lo había olvidado, gracias por recordarlo. Bueno, la trascendencia, yo lo que podría decirte es que, bueno, voy a hablar de la experiencia de de mi hijo Santiago. Él tiene unos docentes que le han enseñado muchas cosas a través de los recursos, especialmente la profesora de matemáticas, de matemáticas. Y a mí me gustó tanto una clase que del estudiante trascendió al interés del acudiente, al interés del acudiente. Y mi hija Natalia, yo he tomado eso para, para enseñar, para enseñar. Y la docente, aún más, la docente de mi hija, me impresionó tanto, tocó tanto mi corazón, la fibra de mi corazón, porque además de soy docente, soy acudiente, padre de familia, y también como profesor debo ver más allá de mi estudiante, más allá de lo que puedo crear en mis estudiantes, sino también de generar en el acudiente, en el tutor del niño.
generar también esa empatía conmigo y así estrechar esas distancias que de pronto podría acontecer entre el docente y el padre de familia, sino hacer cohesión, hacer más cohesión. Claro que la didáctica debe trascender para generar más cohesión en nuestra comunidad, en todos los actores, es cierto, que integran la comunidad. Eso debe generar también la didáctica, cohesión. Claro que sí, profe. Profe, ¿qué tan conveniente, perdón, en qué se beneficiaría usted como profesional al implementar la didáctica en su rol docente? Ya no pensando en el estudiante o en otro, sino en usted mismo. ¿En qué se beneficiaría? Para mí, como te dije, es una satisfacción. Cada vez que esto sucede, el hecho de que cierto recurso, cierto proceso, cierta experiencia se convierte en significativa para el estudiante, para mí se convierte en un mérito, un plus, en un plus que me afecta enormemente y me hace decir gracias porque quiero entregarme más. No quiero estar con reservas, sino por ellos sin reservas. Claro que sí. Esto me hace ser más sensible. Aparte, no solamente hablando como profesional, hablo como humano, me hace ser más sensible. Y quiero aprender porque necesito llenarme más por causa de ellos. Claro que sí. Más que profesional, Mari, diría yo. En la parte humana me hace sentir mejor y me completa. Así es, profe. Profe, la última pregunta ya. Es un caso. Voy a leer el caso y usted me va a indicar qué estrategias, didácticas utilizaría. Dice, escuche el siguiente caso y plantee la estrategia didáctica que usted considere para guiar a los estudiantes. Usted ha sido nombrado en propiedad para acompañar a los estudiantes de básica en un área, el área de su perfil. En su primera semana, el coordinador le entrega su horario y asignación académica, donde se definen los grados y cursos donde va a impartir su cátedra. Su primer día en cada curso, para su primer día en cada curso, ¿qué estrategia didáctica emplearía para hacer un diagnóstico de los presaberes de los estudiantes? Bien, excelente pregunta, ¿verdad? Que eso esa es la expectativa que tiene todo docente cada vez que entra a conocer un curso. Bueno, lo primero que yo hago siempre, voy a hablar en términos generales. Lo primero que hago yo es generar esa conexión, primeramente fuera de la clase o fuera como ellos me vean, como el profesor X naturales o de química o de matemática. Lo primero que a mí me preocupa generar es una conexión con el docente. Una conexión con el docente. Y esa conexión con el docente habla primero que todo del respeto, de lo que el estudiante, llamémoslo así, esa cosita que se llama expectativa por el docente, expectativa por lo que voy a enseñar. A mí me preocupa en mi primera clase en hacer esa presentación especialmente no de lo que yo busco, sino de lo que ustedes quieren encontrar con esta clase. Siempre yo procuro que yo no soy el que estoy distante a ellos, sino yo soy el que está distante y cómo ellos quieren llegar a mí, si hay algún prejuicio de mí o algún rumor que se escuchó del profesor que viene a dar clase, pero yo utilizo esos sentimientos primero.
para generar conexión, y de ahí, una vez que tenga la conexión, tenga la atención de ellos, allí yo creo que tendré toda la confianza de generar procesos fuertes, procesos vanguardistas, hablemoslo así, con los estudiantes revolucionarios. Pero lo primero que yo hago en toda mi primer día es generar conexión. Y siempre la primera, la parte, esa parte que genera conexión en los estudiantes, más que la parte cognitiva, es la parte emocional, emocional. Porque yo aprendí y generó el deseo por aprender la química, porque el docente siempre me hacía reír. Y para mí, las clases más placenteras que tuve cuando estuve en bachillerato fueron las clases, voy a mencionarlo, el profesor Dima Pantoja, promoción 93 de Litida. Él nos hacía reír y siempre esas clases nosotros las esperamos porque él siempre se preocupaba porque antes de que aprendamos cómo estábamos nosotros emocionalmente. Y eso me gusta. Yo quiero generar primero esa conexión emocional con el estudiante y ahí, una vez que haya emoción, ya gusto, la mente está abierta para aprender. Bueno, Mari, no sé, eso es mi modo de ser. Sí, profe. No, claro, es válido, profe. Su aporte ha sido valioso. Muchas gracias, profe. Bien, para servirle, ha sido un Mari. placer estar reunido en este día con usted. Felicidades en su cumpleaños, que termine de disfrutar este día. Gracias por sacarme un espacio. Yo sé que es difícil, pero usted siempre muy amable y dispuesto para colaborar. Muchas gracias, profe. De verdad muy agradecida porque es un aporte importante para mi trabajo de grado. Estamos en eso y con el favor de Dios, pues todo lo que usted nos ha conversado hoy a través de esta entrevista será de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto. Igualmente, Mari, para mí es primero que todo, agradecido también por invitarme, por haberme llamado a esta entrevista que ha sido para mí conocerme, porque a veces hablo y toda esta cosa ha pasado en mí. Bueno, le doy gracias por darme el espacio también para expresarme. Y no, siempre para servirle y como docentes, como compañeros, como colegas que somos, siempre esto es inherente en nosotros. La educación genera solidaridad, la educación debe generar eso, confianza. Y compañera, mi solidaridad de mi parte y mi confianza para que sigas teniendo éxito también. Dios te bendiga, buenas tardes. Bendiciones, profe. Bendiciones.